Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos las infinitas gracias esta mañana por tu bondad, por tu amor y misericordia, porque nos has dado un día más de vida, Señor amado. Agradecemos a ti, Señor, por esta bondad tan maravillosa que viene de parte tuya, Señor. El hecho de estar aquí congregados, creo que también ha sido y ha nacido en el corazón tuyo, mi Dios, el motivarnos al despertarnos y movernos para estar conectados, Señor, junto en diferentes redes, para que oigamos, escuchemos la palabra tuya, Padre. Queremos esta mañana engrandecerte a ti. Queremos alabarte a ti, queremos adorarte a ti, Señor, y que tú seas reconocido, adorado, alabado y bendecido. Ayúdanos, Señor, en la exhortación de tu palabra. Hay pensamientos que yo puedo tener acerca de ti y que estos se van a transformar de alguna manera en palabras. Yo te ruego, Señor, que no sea como yo pienso, que no sea como yo quiero, no sea nada mío, Señor amado, y que el poder del Espíritu Santo neutralice todo pensamiento que quiera meter en el mensaje que tú es tu palabra, Señor. Dios mío, ayúdanos, respáldalos bajo la unción del Espíritu Santo y como señala tu bendita, gloriosa palabra, que tú bendigas grandemente a la asamblea, a la iglesia, a los hermanos, a las visitas, a los amigos que están junto con su familia reunidos a esta hora de la mañana. Queremos estar aquí un par de minutos, Señor amado, congregados, reunidos, para que tú recibas el honor, tú recibas la gloria, tú recibas la honra y tú recibas la adoración de tu pueblo, porque somos tus hijos, Señor amado. Gracias por la obra redentora de tu Hijo Jesucristo el Señor, que es el único intermediario entre Dios y los hombres, para poder ser salvos, Cristo mío, a través de la obra maravillosa, gloriosa de tu Hijo Jesús, y ahora podemos ser llamados hijos de Dios. Señor, gracias. Gracias por ser tú nuestro Padre. Gracias por ser tú nuestro Redentor. Gracias. Muchas gracias, Señor. Y queremos estar atento a lo que tu palabra nos quiera instruir, nos quiera exhortar, nos quiera predicar y nos quiera enseñar, Señor. Que preparemos nuestros corazones, preparemos nuestras conciencias y nuestras mentes para recibirla, Señor, como de parte tuya, Padre Santo, y no del hombre. Señor, te damos las gracias y que nada pueda estorbar esta mañana tu bendición, Señor, sobre esta iglesia, que tú derrames el poder del Espíritu Santo sobre cada uno en su hogar, en sus casas, que tú los bendigas, que tú los fortalezcas y tú los ayudes, Señor, y todos seamos de alguna manera tocados con la presencia del Espíritu Santo. Eso lo puedes lograr tú, Señor, y no el hombre. Lo haces tú, Señor, porque tuyo el estar así en el corazón de Yahweh. Bendito, alabado y honrado seas tú esta mañana, Señor. Te adoro, te alabo, te bendigo y la unción del Espíritu Santo sea nuestro respaldo. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, que Dios les bendiga a todos. Muy buenos días. Dios les fortalezca a cada uno de ustedes y estemos atentos a lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar esta mañana. Y estamos con un tema que se llama el cristiano de hoy en su fase social. Ese era el tema que empezamos el domingo pasado y hoy le damos el término para que usted vaya anotando algunas cosas que cree que son importantes, saberlas, recordarlas para nuestro corazón. Estamos en la palabra de Dios, allá en la primera carta de Corintio, en el capítulo 7. Mantenga su Biblia abierta ahí. El domingo estuvimos escudriñando algunos versículos del versículo 17 en adelante. Estuvimos viendo algunos versículos
Y esta mañana vamos a terminar con esta segunda parte de la palabra de Dios. Empezábamos haciendo una pregunta el domingo pasado y quiero recordarles por si se han olvidado. Dice, ¿son los cristianos revolucionarios sociales? ¿Deben ser los cristianos revolucionarios sociales? Después decía otra pregunta, ¿qué naturaleza caracteriza a hombres y a mujeres del día de hoy como cristianos, a las mujeres y los hombres del del primer siglo, cuando se fundó la iglesia, decíamos? ¿Hay alguna diferencia entre esos hombres cristianos que predicaron la palabra de Dios bajo circunstancias muy adversas? ¿Hay alguna diferencia entre esos hombres y los hombres de hoy que son llamados y somos llamados cristianos? ¿Usted cree que hay una diferencia? Hay una diferencia entre las mujeres de ayer que predicaron también junto a esos hombres la palabra de Dios, hicieron obras, trabajaron dentro del reino de Dios, también bajo circunstancias muy, muy adversas. ¿Usted cree que hay mujeres que hoy día puedan tener las mismas características de aquellas mujeres? La palabra de Dios habla con autoridad porque es palabra de Dios en sí misma. Y podemos escudriñar la palabra de Dios y decíamos que habla de todo tema. Estamos hablando y la palabra nos enseñaba que habían algunos problemas en la iglesia de Corinto. Y quiero leer que abra su Biblia entonces ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 7, como señalé, y en el versículo 17 en adelante estamos leyendo. Y paso a leer a continuación el versículo 17. Decía, cada uno como en el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Ahí está hablando el apóstol inspirado por el Espíritu Santo. Es Dios mismo hablando a esta iglesia de Corinto y dice, termina diciendo el texto 17, lo estábamos escudriñando, que esto ordeno en todas las iglesias. No era solamente un mensaje para la iglesia de Corinto, era para todas las iglesias donde el Señor estaba llevando a este hombre a fundar iglesias, no solamente en Corinto. Usted ya sabe que este hombre fundó iglesias en Colosas, en Tesalónica, en la Odisea, en Filadelfia, y un montón de iglesias más fueron fundadas por este hombre, el apóstol Pablo, y los apóstoles de Jesús que estaban repartidos abriendo iglesias para la gloria y la honra del Señor. ¿Cuál era el problema que se estaba originando en la iglesia de Corinto? Y lo decíamos, el cambio de estatus social. ¿Cuál era el problema? Algunos varones dijimos, muy bien intencionados, que eran judíos ortodoxos, decían que era necesario a los solteros, estaban bajo una presión que tenían que casarse, porque el mandamiento de Dios decían, dijo Dios, fructificar y multiplicaos. Entonces estaban obligando a ciertos solteros a casarse. Habían solteros. En la historia de la iglesia de Corinto, usted sabe que fueron derramados todos los dones del Espíritu Santo, una iglesia con todos los dones maravillosos que Dios había derramado por su obra maravillosa como Él lo quiso hacer. Y habían hombres y mujeres que habían sido ungidos por el Espíritu Santo con el don del celibato, que algunos querían estar solteros, pero estos eran presionados. Y habían otros que decían que ser solteros, hablamos también de aquellos que venían de religiones paganas y tenían el ascetismo, hablamos del ascetismo, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que es el ascetismo? Aquellos que van solo a los montes, y los tibetanos y un montón de otras sectas que creen que buscando la soledad en un monte se van a hacer más espirituales y se van a acercar, no sé a qué deidad, pero a Dios no, porque eso no nos demanda a Dios tampoco,
que yo me encierre y me vaya solo a un lugar y no vea a nadie, no tenga contacto con nadie para no ensuciarme, para no contaminarme. Jesús, en sus años de vida que estuvo aquí en la tierra, jamás hizo eso. Él se apartaba temprano a orar con su padre en la mañana para enfrentar el día, pero después volvía y estaba en la ciudad, estaba en las calles de Galilea, en Capernaum, en Jerusalén posteriormente, al final de su ministerio, Judea, pero estaba con la gente. Y lo hemos visto durante estos últimos días, los mensajes de la palabra de Dios, cómo Él sanó a un montón de enfermedades, prácticamente eliminó las pestes, las plagas de allá de Palestina. Por lo tanto, estos cristianos estaban siendo influenciados por este pensamiento y usted sabe que había mucho tiempo de esclavitud en aquel tiempo, había mucha esclavitud y los esclavos tenían permiso de repente y se convertían al Señor. Y algunos cristianos ya no querían ser esclavos, querían dejar a sus amos y se rebelaban contra sus amos, insultándolos y faltándoles el respeto. Y Pablo dice que no, si Dios te llamó siendo esclavo, sé mejor un esclavo. Desde ningún punto de vista la Biblia apoya la esclavitud y ni Pablo tampoco. Pero ¿por qué? Escuche bien, y esto también lo repetí el domingo pasado y lo voy a repetir hoy día porque creo que es importante. Los cristianos no deben preocuparse. Escuche bien esto. Los cristianos no deben preocuparse por cambiar las circunstancias externas. Los cristianos no deben preocuparse por cambiar las circunstancias externas. Ese es el principio básico para todo hombre y para toda mujer cristiana. La vida cristiana no es un asunto social. ¿Escuchó eso? No es una revolución social, es una regeneración espiritual. Eso es lo que es el cristianismo. No hay razón para que alguien que ahora es un cristiano diga, hola, yo no puedo ir a reclamar, no puedo hacer nada ahora porque soy cristiano. ¿Por qué? Porque usted ahora ya no pertenece a este sistema, porque pertenece al reino de los cielos. Y con su ayuda está en el Dios Todopoderoso, en Cristo el Señor. Porque ya no depende de este sistema. El cristianismo nunca, escuche bien, esto es muy importante también, que lo dijimos el domingo, el cristianismo nunca fue diseñado, ni planeado, ni planificado por Dios para quitar las relaciones sociales. Eso estaba pasando en esta iglesia. Se estaba rompiendo y querían darle un estatus social y revolucionario dentro de la iglesia. Había una revelación, se estaban revelando, del verbo revelar, revelar con B larga, de revelar, de una rebelión dentro de los corazones, con una iglesia totalmente, como señalábamos, bendecida por Dios. Ahora decían, somos todos iguales en Cristo. Hombres, mujeres, esclavos, escita, bárbaro, no hay diferencia, somos todos iguales. Querían libertad total y se empezó a ver una revolución interna dentro y ya nadie quería sujetarse ni siquiera en los lugares de trabajo. Decía que no querían someterse a su patrón, llamémoslo así en palabras textuales, a su amo, a su patrón, porque ahora tenían un solo amo que era Dios, y ellos no se sometían y empezaron a hacer internamente una revolución social. Hoy día, lamentablemente, me ha tocado ver a cristianos marchando por las calles de este país, protestando, cristianos, líderes, en una revolución social porque
para incentivar un cambio en el estado social de esta nación. Entonces la palabra de Dios nos enseña y nos recuerda que nosotros no dependemos de las circunstancias externas. El cristianismo es cambiar vida, transformar vida y no una revolución social. Pablo está diciendo, no conviertan el cristianismo en algo social, que todo el mundo entienda que es una regeneración espiritual. No tenemos nada que ver con el sistema, nada, absolutamente nada. Por lo tanto, no debo tener ni siquiera un pensamiento revolucionario contra el sistema, contra la institución, contra el Estado, contra el gobierno, contra lo que sea. Como cristianos, dijimos al principio que los hombres y las mujeres del primer siglo, bajo circunstancias muy difíciles y adversas que usted conoce, creo que mejor que yo, fueron perseguidos, pero ellos no se detuvieron en predicar la palabra de Dios. El enfoque era predicar a Jesucristo resucitado de los muertos y decir que Kyrios era Jesucristo el Señor. Ese era el principal y el único enfoque que tenían estos hombres y estas mujeres. Entonces, si vemos hoy día líderes y a personas marchando por las calles para un cambio social, es penoso y triste. Y ahí se marca una tremenda diferencia entre el hombre de ayer y entre el hombre de hoy, porque no es nuestro rol. La transformación del cristianismo es interno, no es externo, es interno. Usted y yo hemos sido transformados internamente. Hemos sido renovados, regenerados internamente. Por lo tanto, no tenemos nada que ver con las circunstancias y no estoy aquí para derribar la institucionalidad del Estado, porque Dios no me ha llamado a eso. A usted Dios no lo ha llamado a eso. Su alma Dios se la rescató del mismo infierno, lo salvó, lo rescató, lo redimió, no para que usted ande protestando y hablando contra el sistema. Como cristiano, nuestro lenguaje debe ser y nuestras palabras deben ser: Cristo me ha salvado, Cristo me ha redimido, Cristo me ha restaurado y yo quiero impartir y comunicar las buenas nuevas, como estamos estudiando los días martes, que el Evangelium son las buenas noticias, las buenas noticias de parte de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos enseña a ser cristianos. No debe crear caos. ¿Escuchó eso? Usted como mujer y hombre cristiano debe crear un caos e ir contra las instituciones en la cual usted vive. Una relación interna con el Jesucristo, el Señor, es compatible en cualquier estatus social. ¿Escuchó eso? Una relación interna con Cristo es compatible con cualquier estatus social. Puede ser casado, puede ser viudo, puede ser soltero, puede ser divorciado, puede ser separado, puede estar en cualquier parte del mundo. Cualquier estado no debe interferir en lo íntimo, en la relación íntima suya con Cristo Jesús. Ni nadie puede venir a decirle que si no cambia de estatus social, si no cambia su estado, si no se casa, usted está pecando. Nadie puede venir a decirle eso, que es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, porque dice Dios en la palabra: fructificado y multiplicado. Ya es hora que te cases, ya es hora, te vas a quedar soltero, soltería y cosas por el estilo. Cualquier estado es compatible con el cristianismo. Déjelo. Dice la palabra de Dios: cada uno en el estado que fue llamado, quédese ahí, permanezca ahí. Si una esposa se convierte a Cristo, ¿qué es lo que debe ser? Una mejor esposa. Si un marido se convierte,
¿qué debe ser? Un mejor marido. Si un hijo se convierte, ¿qué debe ser? Un mejor hijo. Si un ciudadano se convierte, ¿qué debe ser? Un mejor ciudadano. Si un patrón se convierte el día de mañana, un amo se convierte, ¿qué debe ser? Un mejor amo. Si un empleado se convierte, ¿qué debe ser? Un mejor empleado en ese lugar donde Dios lo llamó. Porque dijimos que antes que Dios lo llamara a usted para ser salvo, antes de que lo llamara, Dios lo llamó en ese lugar. Cuando dice a cada uno repartió, a cada uno significa, le di el significado de esa palabra el domingo pasado y decía que significaba que donde usted estaba ahí en ese lugar de trabajo, fue Dios que le abrió la puerta de ese trabajo y que no sea usted mismo quien la cierre. Deje que Dios le cierre esa puerta de trabajo. No haga nada. Quédese ahí. La palabra dice, cada uno en el estado que fue llamado, porque antes que fuese salvo, Jesús, el Señor, te puso en ese lugar. No cierre la puerta la cual Dios le abrió de bendición. Deje que Dios se la cierre. Dios no le va, Dios le quiere dar algo, quizás mañana, pasado, algo mejor. No lo sabemos, eso lo sabe Dios. Pero adórale, alábale y no se preocupe por las circunstancias externas. No trate de cambiar el sistema social, no se meta, no involucre, no ensucie el cristianismo con eso, porque es absolutamente claro lo que Dios quiere de usted y de mí. Hemos visto el día martes en Romanos capítulo 1, cuando hay una palabra que ya hemos estudiado profundamente también. Dios, dice Pablo, me apartó. Y nosotros debemos sentirnos igual, apartados, para no involucrarnos en un aspecto social. Bendito sea nuestro Dios. El evangelio no es un elemento, escuche bien esto, el evangelio no es un elemento de desorganizar una sociedad. El evangelio son hombres y mujeres que no andan en la calle diciendo, bueno, esta es la situación que estamos pasando, no sé qué vamos a hacer, vamos a tener que salir a protestar y usted cobró su 10%, hermano, tiene que ir a cobrar y los bonos y esto y esto y esto, y involucrado en lo que está pasando, hermano. Tenemos que entender lo que la palabra de Dios nos enseña y hacerla. Eso es lo que el Señor está anhelando de cada uno de nosotros. ¿Cómo el cristianismo va a influir en una sociedad? ¿Influyó el cristianismo en una sociedad en el pasado? ¿Influyeron esos hombres y esas mujeres en una circunstancia totalmente adversa? Le voy a poner 2 ejemplos solamente, había muchas más. Tenían a los judíos en contra, a los rabinos, que tenían cierta autoridad en la misma tierra de Israel. Y tenían a un imperio cruel como el Imperio Romano en contra. Pero la pregunta es, bajo esas circunstancias, bajo esas adversidades, ¿ellos tuvieron alguna influencia en la sociedad? ¿Qué dice la palabra? Dice, escúchelo bien, la palabra dice que sí, que tuvieron una influencia dura, una influencia poderosa. Y los líderes religiosos, juntamente con algunos romanos, decían, ustedes han llenado a Jerusalén de esta doctrina. La han llenado. ¿Y qué significa que la han llenado? La esparcieron como realmente una levadura. Y la gente se estaba convirtiendo al Señor. Colocábamos el ejemplo el domingo pasado y doy gracias al Señor por esto. ¿Usted lo ha escuchado? Doy gracias a Dios porque Dios es el que hace todas estas cosas. Dios usa técnicos, usa ingenieros electrónicos de comunicación y se creó una radio vía satélite donde el mensaje de Dios está llegando en el idioma ruso a Rusia. Se está predicando por esa radio y el gobierno, el Estado ruso trató de inmediatamente de actuar y de interceptar esta radio para que no llegara el lenguaje ruso, la palabra de Dios.
pero no pueden hacer nada porque está fuera de órbita, no pueden interferir, no pueden apagarla, no pueden, porque esto es obra de Dios, es una intervención de Dios. Y le voy a decir algo, creo que les dije la cifra de personas que están escuchando esta radio, que estos ingenieros cristianos lo hicieron, pero lo hizo Dios. No lo hicieron ellos. Dios los permitió, Dios los usó. Gloria a Dios por eso. Son aproximadamente entre 14 y 20 millones de rusos que están escuchando esta radio y están escuchando la palabra de Dios en el idioma de ellos, en ruso. Aleluya. Eso lo hace solamente Dios. Entonces, ¿qué le señala eso? Que el evangelio es compatible en cualquier circunstancia, en cualquier estatus social. Allá son todos ateos por la doctrina que tiene en Rusia, usted la conoce. No hay pocos cristianos, pero este medio que Dios está usando hoy, damos la gloria a Dios por eso. Imagínense, 14 a 15 millones de rusos ya lo están escuchando. Bendito sea el Señor. El evangelio desde ningún punto de vista es revolucionario. Y yo les colocaba el ejemplo de Irlanda. Irlanda verdaderamente es un caos. Salen los protestantes a la calle a protestar, protestan por todo, contra el gobierno, contra las autoridades, y se pelean con católicos, reformadores algunos, y católicos, pelean en la calle, se agarran a palos. Nadie entiende nada en la sociedad y después están predicando en la iglesia que Cristo es paz y que Cristo dijo, bienaventurados los pacificadores. Entonces tenemos ejemplos vívidos en el día de hoy que el cristianismo no es eso, no es revolución, no es andar a palos pegándole a la gente y peleando con la gente en la calle, cristianos. Estamos hablando de gente cristiana, protestante. Métase en las páginas y ve ahí lo que está pasando en Irlanda. Es realmente triste y para los cristianos, para nosotros, verse envuelto para cambiar el estatus social es tremendo, tremendo. Y vimos el versículo 17. Decía claramente, cada uno en el estado que está, quédese ahí, no haga nada, no haga nada. Versículo 18, estuvimos viendo, fue llamado a algunos siendo circunciso, cuando dice fue llamado, dice fue salvo. Ahí, anote eso. En la palabra llamado fue salvo. ¿Y quiénes son los circuncisos? Dijimos los judíos. Los judíos se circuncidaban. ¿Y qué pasó? ¿Se acuerdan lo que pasó con estos judíos que ya estaban circuncidados y se convirtieron al cristianismo? Fueron invadidos, ¿se acuerdan? Por 400 años, 300 años antes de Cristo, fueron invadidos por Antíoco el griego, y se entremezclaron con los griegos, y los griegos traían Juegos Olímpicos y que ellos no conocían y querían participar con ellos. ¿Y sabe lo que hacían? Estaban haciendo un tipo de cirugías para que no se notara que estaban circuncidados. ¿Por qué? Porque Josefo, el historiador, relata que cuando hacían estos gimnasios grandes, ahí tenían problemas los judíos porque los miraban y estaban circuncidados. Entonces ellos no querían parecer circuncidados para congraciarse con los griegos, para cambiar el estatus social, y eran cristianos. Estamos hablando que estaban ahí en la iglesia. Entonces el versículo 18, Pablo le dice a estos judíos, ¿fue alguno salvo siendo circunciso? Quédese circunciso, no haga nada, no haga cirugía, no haga nada, quédese ahí. Después dice, fue llamado alguno siendo incircunciso. ¿Y quién eran los incircuncisos? Los gentiles. Los gentiles. Entonces habían judíos, ¿te acuerdas que en Galacia, en la iglesia de Galacia, fue muy fuerte este movimiento de judíos cristianos que le obligaban, decían, hay que agregarle algo más a la salvación, la circuncisión, y obligaban a muchos gentiles que se convertían a Cristo a circuncidarse. Pablo está diciendo, fuiste llamado incircunciso, quédese ahí, no cambie, no haga nada. Porque el cambio que hace el Señor, el cambio que hace el Espíritu Santo es interno, no es externo. ¿Está escuchando?
Sigamos. Y decía el versículo 19, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino que el guardar la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Eso es lo que importa. Vamos a ver hoy día el versículo 20 para ir avanzando. Dice el versículo 20, lo repite nuevamente y le coloca el mismo énfasis como empezó ya por el versículo 17. Cada uno en el estado que fue llamado, en él se quede, en él se quede. Lo importante es guardar los mandamientos de Dios, lo importante es guardar la palabra de Dios. No nos enredemos con lo externo o lo superficial. ¿Escuchó eso? No se enrede usted. Ah, pero no, si yo no participo, yo no hago nada con lo de que está en este mundo, de la sociedad. No, no me enredo. ¿Sabe qué? Al hablar usted ya se está enredando. Yo no, usted puede decir, bueno, yo no voy a las marchas, yo no salgo con lienzo a la calle a protestar, que me den el 10%, que me den el bono, que me den esto. Yo no hago eso, así que, pero usted habla. Y el problema cuando nosotros hablamos, nos enredamos en esto. Amén. Entonces, que Dios nos ayude. Compartía el sábado pasado con unos hermanos en una casa ahí en Achupaya y me decían que cuál era este versículo, precisamente, este. Cada uno en el estado que fue llamado en ese que y teníamos un tema y dábamos un discipulado sobre esto. Entonces, hasta qué, había una jovencita que me decía, ¿hasta qué punto, pastor, nos podemos enredar? Porque enredar, yo tengo otro concepto de enredar. Entonces yo no me gustaría estar enredado, quiero estar libre, sentirme libre. Entonces yo le decía, bueno, en los hechos de no salir a la calle a protestar con lienzo, uno dice, no, yo no me enredo en eso. Pero nos enredamos cuando hablamos y participamos con otras personas y estamos hablando y apoyando o diciendo esto es un ladrón, ¿hasta cuándo van a estar esto? Que se vayan luego. No, no hay ningún versículo que apoye y nos enredamos, dice el versículo claritamente. Cada uno quédese ahí callado, no diga nada, adórele al Señor y predique la palabra. Los cristianos necesitan estar ocupados, escuche bien esto, los cristianos necesitan estar ocupados en las cosas espirituales. Necesitan estar ocupados de eso. Porque si usted ve noticias, ¿qué decíamos el día martes? El mundo que da malas noticias, malas noticias, malas noticias. ¿Y qué dice el Evangelium? Buenas noticias, buenas noticias. Entonces se produce un contraste en escuchar malas noticias y en escuchar buenas noticias. Entonces nos envenenamos nuestra mente, claro, y la mente envenenada va a transmitir y lo va a convertir en palabras. No, hermano, por favor, no lo haga. Que yo no me enrede con palabras frente a gente que yo me encuentro. Yo tengo gente secular con el cual en la semana converso y trato no de enredarme en las cosas. Empiezan a sacar el tema, yo ahí nomás. Porque tengo que transmitir las buenas noticias. Cuando uno le dice, ¿saben qué? Hay buenas noticias. ¿A dónde van a haber buenas noticias? ¿A dónde? ¿A dónde? Si son puras malas noticias. No, yo tengo buenas noticias. Jesucristo murió por ti, amigo mío, y te salvó. Bendito sea el Señor. Entonces, las circunstancias sociales, los cristianos necesitan estar ocupados en las cosas espirituales. El asunto primordial es ser un cristiano permanentemente ocupado en las obras del reino, en las obras de Dios. No tengo tiempo para pensar ni sacar mis propias conclusiones. ¿Qué está pasando en este país? Hay cosas que no tengo idea qué está ocurriendo. Estoy tan ocupado en las cosas del reino, estoy tan ocupado que otros alcancen a conocer el Señor y sigo predicando. Me rechazan, me dicen esta cosa, pero sigo. Dejaré el resultado al Señor. Sigo orando por ellos. Ya no les hablo, pero sigo orando por ellos.
No quieren cambiar, quieren seguir. Estoy bien aquí. Entonces, no permita que las cosas externas se transformen en preeminencia. No lo permita usted. Él no está diciendo que no tengas un avance en su lugar de trabajo o un ascenso. Y eso ya lo dijimos también. Él no está diciendo eso. La palabra no enseña en ningún momento eso. Si usted lo asciende, dele la gloria a Dios el día de mañana. Si usted, el Señor, le abre una puerta de trabajo mejor que la que tiene, dele la gloria al Señor. Él se lo dio. ¿Me entiende? No por sus capacidades, no por su currículum. No, yo tengo un tremendo currículum y por eso me tomaron. No, Señor, eso lo prometió Dios. Dios lo dejó ahí, Dios lo puso ahí para que usted honre en ese puesto que Dios le dio, lo honre, lo alabe, lo glorifique, lo exalte y usted refleje quién es usted. Es un hijo de Dios. Ahora, si Dios le dio un avance en todas las áreas de su vida y una prosperidad, es Dios, dele la gloria a Dios. Y si usted dice, ¿hasta cuándo voy a estar en este trabajo? Ya no aguanto más, me explotan. La palabra de Dios esta mañana le dice, hijo, quédate ahí, tranquilo. Yo te abrí esta puerta, yo te llamé de ese mismo lugar. Antes de que te salvaras, yo te llamé ahí. Quédate ahí. Yo sabré el día, dice Dios, que mañana te puede abrir una puerta mejor, pero no cierres. No cierres la puerta. Yo te conté mi experiencia el domingo pasado. Yo cerré una puerta de bendición y lo tuve que pagar caro. Porque era Dios quien me había abierto una puerta de trabajo y yo decidí un día cambiarla porque me parecía que era mucho mejor sin consultar a Dios, ni siquiera oré, tomé la decisión y vamos nomás echándole para adelante. ¿Usted cree que yo oré? Nada, hermano. Y por eso cuento experiencias vividas. No haga el mismo error usted. Siga ahí, honra al Señor ahí donde lo tiene, porque es Dios que le abrió esa puerta. No la cierre usted, por favor, hermano, no lo haga. Si está a punto de renunciar, no lo haga. Ore, clame, gima a Dios. Dios lo va a colocar donde Él quiera. Hónrelo ahí en su puesto de lugar de trabajo. Háblele al Señor de sus compañeros. Dígale al Señor, no soporto a este supervisor, a este gerente. No lo soporto, Señor, por favor. Clámele al Señor. Eso estaba pasando. Los esclavos se rebelaban contra sus amos en la iglesia de Corintio. Él no lo salvó a usted para cambiar su estatus social, cambiar la situación social, para tener mejor sueldo. Y ya no aguanto más estos ladrones. No lo salvó para eso. Él salvó su alma para que su alma no fuera a parar al infierno. Dele la gloria a Dios. Versículo 21, ¿qué nos dice? Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. No te preocupes, no importa, en otras palabras, versículo 21, porque el que no te importe, dice, fuiste llamado siendo esclavo, no te importe. Eso significa no te dé cuidado. Dulos. ¿Se acuerda, dulos? La Biblia dice que la esclavitud no importa, no dice eso. La Biblia, si fuiste salvo siendo un esclavo, no te preocupes por eso. ¿Puedes ser cristiano siendo esclavo? Sí, perfectamente. Perfectamente. Si eres un portero, un cajero, no sé, en lo que tú estás trabajando y Dios te llamó ahí, hónralo al Señor. Hónralo al Señor. Él sabrá el día que te va a sacar de ahí. No te quejes, no te andes quejando del trabajo. Honra al Señor, que la gente te note, se te note que estás alegre. Eres un simple empleado de una firma y estás contento, estás alegre en Cristo Jesús. ¿Estás escuchando? Puedes ser un cristiano como esclavo. Pablo no está, tampoco Pablo, ya lo dijimos. Pablo tampoco está hablando sobre la esclavitud. La esclavitud no es un obstáculo para la vida cristiana, no es un obstáculo. No es un obstáculo, dice el apóstol Pablo. Quiero compartir con ustedes la palabra de Dios en Efesios capítulo 6. Por favor, no pierda Corintios, vamos a Efesios.
en el capítulo 6, versículo 5, 6, 5, vamos a leer, me voy a extender tres textos para que a usted le quede más o menos clara la situación, lo que Dios quiere decirnos esta mañana. Dice, siervos, obedezcan a vuestros amos, jefes, a sus jefes terrenales. ¿Con qué? Con respeto. Temor no es miedo. No, dice respeto, se refiere al respeto. Con respeto y temblor, con sencillez, ¿de qué? De vuestro corazón. ¿Cómo? ¿A quién? Como a Cristo. No sirviendo al ojo. ¿Qué significa eso? No sirviendo al ojo, no sirviendo, porque habla de servicio, está hablando de un servicio. Usted cumple un servicio en un trabajo. No lo haga, no trabaje cuando el jefe lo esté mirando, y cuando el jefe no lo esté mirando, se relaja, me voy a tomar un café, me voy a ir al baño, voy a sacar la vuelta porque no están los... Y después se pone a trabajar porque los ojos del jefe están encima. Aquí dice, tu servicio no sea al ojo. Eso quiere decir, ¿está enseñándonos a nosotros la palabra de Dios? ¿Sí o no? Como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos, dulos, siervos de Cristo, de corazón, haciendo ¿qué? La voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, sirviendo. ¿Qué énfasis más grande? Sirviendo de buena voluntad. Pero ¿cómo ya sé? Ya me tienen explotando tantos años este trabajo. Estoy hasta la cororiña con este trabajo. Y Dios dice lo contrario esta mañana. Sigue sirviendo ahí con buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Esto es lo que me cuesta, pastor. Eso es lo que me cuesta. Trabajamos con ahínco cuando el jefe nos está mirando, cuando nos está viendo. Pero cuando él nos está mirando, nos relajamos y empezamos a sacar la vuelta en los lugares de trabajo. Como cristianos debemos trabajar igual. ¿Por qué? ¿Por qué debo trabajar igual? Oye, tú trabajas igual y no queja ahí nomás, relájate. Como si el jefe no está, se fue a Santiago a una reunión. Trabajemos relajados nomás. No, yo trabajo para el Señor. No trabajo para Él. ¿Me está mirando? ¿Está entendiendo? Colosenses 3:23 también nos habla acerca de eso. Anote estos textos, hermano, para que después lo pueda meditar con calma. Colosenses capítulo 3, versículo 23, si no me equivoco, sí. Colosenses 3:23, por favor. Busque ese texto, anótelo, grábelo ahí. Y todo lo que hagan, escuche bien lo que dice la palabra esta mañana, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Se da cuenta que la palabra de Dios, Pablo decía, es tomando en todas las iglesias. En todas las iglesias. ¿Se acuerda que decía eso al principio? Ahí está. Está mandando lo mismo. En la iglesia de Éfeso, en la iglesia de Colosas. ¿Me entiende? Era el mismo mensaje. El mismo mensaje hoy es para nosotros. No ha cambiado. Alguien podrá decir, no, pero que esto ya era para el tiempo antiguo, porque en el tiempo antiguo había esclavitud. No, hermano. Es lo mismo, es la misma palabra, porque Dios es un ser inmutable, su palabra es inmutable. Dios no cambia, Dios no se muda, dice el libro de Santiago, y la palabra no cambia ni se muda, porque es palabra infinita, infalible de Dios. ¿Lo está escuchando? Dice, final del versículo 21, el final dice, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. ¿A qué se refiere eso? Si la libertad se te ofrece, tómala. Tómala, dice. Tómala. Usted sabe el ejemplo que está en el libro de Filimón. Filimón era un hombre muy acaudalado. Escúcheme bien esto. Está escrito ahí en Filimón, después usted lo puede leer todo el libro porque es un solo capítulo. La historia de Filimón era un hombre acaudalado. Primero tenía grandes estancias y tenía mucha gente que trabajaba para él, esclavos. Y hay un esclavo que le empezó a robar, que se llama o se llamaba Onésimo.
Y Onésimo empezó a robar y un día buscó la oportunidad para huir de ahí, de Colosas. Y se arrancó como pudo y se llevó un montón de cosas de Onésimo, de Filimón. Onésimo era el esclavo. ¿Y dónde huyó este hombre, Onésimo, con todas esas cosas? Se huyó a Roma y se escondió en medio de toda la gente para no ser identificado y huyó a Roma. ¿Sabe que en Roma con quién tuvo un encuentro? ¿A quién conoció en Roma? Al apóstol Pablo. Oh, bendito sea el Señor, como Dios tiene los propósitos. Allá se encontró con el apóstol Pablo, Onésimo, y Pablo inmediatamente, por supuesto, le habló de Jesucristo el Señor, y el hombre aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, y se arrepintió de sus pecados, y habló con el apóstol Pablo y le dijo, y Onésimo se arrepintió. Entonces el apóstol Pablo era muy amigo de Filimón, era amigo. Y le dice, tengo que confesar algo también, apóstol Pablo. Yo era esclavo de Filimón y le robé cosas y me arranqué. Entonces Pablo dijo, aquí estamos en un problema, no podemos hacer nada. No, nada. Él le escribe una carta a Filimón y le dice, tú tienes que volver a donde Filimón a seguir trabajando allá. ¿Cómo? Si yo fui un esclavo y huí. Y usted sabe muy bien que la ley decía a cualquier esclavo que huyere era condenado a muerte al tiro, nada de perdón. Era condenado a muerte. Entonces Onésimo dijo, me va a matar Filimón. No, anda tranquilo, anda con esta carta, lo manda con una carta y le dice, aquí está Onésimo, tu esclavo, le dice en la carta, usted puede leer la carta de Filimón, y le dice, recíbelo porque es un hijo mío, ha sido engendrado, se ha convertido a Cristo aquí en Roma. ¿Usted no cree que Dios es maravilloso? Y Filimón lo recogió, le perdonó, aleluya, le perdonó y lo contrató de nuevo como empleado ahí, como un esclavo. Bendito sea el Señor. No, no cambia la parte social, no influye si es esclavo o no. El hombre era cristiano ahora, Onésimo era cristiano, siguió trabajando como un esclavo y Filimón era su jefe. Filimón era cristiano. ¿Qué relación tiene que haber habido entre estos dos hombres? Tiene que haber sido algo maravilloso entre un esclavo cristiano convertido a Cristo y entre un patrón millonario que era Filimón. Aleluya. Maravilloso, glorioso, esplendoroso. Bendito sea el Señor Jesucristo. Vamos a leer el versículo 23. Decía, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavo de los hombres. Aleluya. Onésimo entendió que ya no era un esclavo de hombre, era un esclavo de Jesucristo el Señor, y con el respaldo y la carta del apóstol Pablo, él va seguro y dijo, bueno, si Filimón me quiere matar, me matará, pero yo soy cristiano ahora, me he convertido a Cristo. Bendito sea el Señor. Nunca jamás se considere a usted mismo como un esclavo en el trabajo. Soy un esclavo, aquí me están explotando. No, hágalo para el Señor, confiese al Señor. Dios sabrá, un día Dios lo puede sacar de ahí. Pero alábele, hónrele, no se queje, no haga quejas. Usted debería obedecer a su jefe como si fuera Cristo encarnado. ¿Escuchó eso? Esto cuesta en la mente y en el corazón de nuestra naturaleza humana. ¿Cómo meter todo eso? ¿Cómo meterlo en mi mente? Usted debería obedecer a su jefe como a
que está viendo a Cristo encarnado. Pero ¿cómo? Si este hombre es un mundano, si este hombre es lo más malo que hay, ¿cómo voy a ver? Ahí tiene que empaparse en Cristo y hacer la obra para el Señor. Señor, no lo voy a hacer para este hombre, lo voy a hacer para ti, lo voy a hacer bien, voy a hacer mi trabajo bien, no voy a sacar la vuelta, voy a hacer mi trabajo con excelencia, porque la tengo que hacer con excelencia, porque lo voy a hacer para Cristo. Me voy a portar a la altura de lo que represento, hijo de Dios, aleluya. Usted debería obedecer a su jefe como si fuera Cristo encarnado. Si soy esclavo, mi servicio es para Dios, no para el hombre. Si soy libre, mi servicio también es para Dios. Versículo 24. Lea conmigo el 24, dice, cada uno, nuevamente, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Cada uno, sea como sea, que usted haya sido llamado, salvo, apartado, manténgase ahí. Dios lo tiene ahí por alguna razón. Y la razón la tiene Dios, no usted ni yo. La razón siempre la tiene Dios. Si usted está ahí, es por alguna razón, es la razón de Dios. Y no se queje, no ande protestando contra el sistema, hable de Cristo. Jesús dijo estas palabras: lo que hay en el corazón, habla el hombre. Si yo tengo a Cristo en mi corazón, ¿de qué voy a hablar? De Cristo. Si usted tiene a Cristo en su corazón y está en un contacto permanente junto a Él, su vocabulario, sus palabras, su hablar, su diálogo con otros va a ser relacionado con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo. ¿Me está escuchando? Sea como sea que usted haya sido llamado, apartado, salvo, manténgase ahí. Dios lo va a honrar. Dios lo va a honrar en su lugar de trabajo. Dios lo tiene ahí por alguna razón. Debemos servirle desde esas posiciones, la posición que usted haya sido llamado para ser salvo, desde esas posiciones debemos servirle al Señor y confiar en Él y confiar en su palabra. Concentrémonos en el servicio espiritual, en la obediencia a la palabra. Que el asunto social se encargue de sí mismo. Del encargo social, no me voy a meter en eso porque estoy muy ocupado, no tengo tiempo. Oye, ¿escuchaste las noticias? ¿Escuchaste no sé, no he escuchado nada, no tengo tiempo para eso. Pero ¿a dónde estás viviendo, hombre? ¿A dónde estás viviendo tú que no sabes lo que está pasando? No tengo idea, yo estoy preocupado de las cosas del reino de los cielos. Dios me demanda que si yo veo caos en el país, tengo que orar por él. El dueño de Chile es Dios. Pero yo no me voy a involucrar en protesta ni hablar nada, no. Yo no tengo tiempo para eso. Estoy involucrado en el reino de Dios, en las cosas de Dios, y no tengo el tiempo ni las palabras para hablar del sistema, porque quiero un sistema más justo social, quiero justicia social. El Señor me enseña esta mañana: hijo, quédate en ese estado, quédate calladito, adórame, alábame. No digas nada, porque para eso el Señor nos ha llamado. No, el cristiano debe fijarse en las cosas que son internas. Los cambios, las transformaciones, la regeneración son cambios internos. Es espiritual y no tiene absolutamente nada que ver con lo físico, con lo material, con lo social. No, no. Eso cuesta. Que Dios nos pueda fortalecer y pueda ayudarnos para que usted no vaya a ser un revolucionario social. Hablábamos el domingo pasado que cuando llegaron estos griegos se levantó una revuelta, ¿se acuerda usted? Y está en los libros apócrifos. Si tiene una Biblia católica, ahí están los libros apócrifos y lo puede leer. He leído los libros de Macabeos, la revolución. ¿Qué significó la revolución de los Macabeos
allá en Israel, dijo, vamos, eran nacionalistas, eran patriotas, y vamos a echar a estos para afuera. Y se levantó una revolución tremenda y se llama la rebelión de los Macabeos, primera, segunda y tercera de Macabeos. Tremendo. ¿Y qué pasó ahí? Una mortandad tremenda, porque ellos querían cambiar el estatus social. Eran nacionalistas, eran patrióticas. Dios es soberano y Dios está por sobre todo eso. ¿Qué dicen los salmos? Salmos habla mucho énfasis de orar y clamar por los que están a cargo, por el rey, dice. Cuando el rey entra a su palacio, la nación cuando ora será ungido por el Espíritu Santo y será respaldado, porque el pueblo está orando, está intercediendo, gloria a Dios. El apóstol Pablo toma de alguno de esos salmos allá en Romanos y dice, oren por los que están en eminencia, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Por qué Pablo pone énfasis en eso? Porque estaban siendo perseguidos y algunos cristianos ya no querían más con esos romanos, ni con esos judíos. Y el apóstol Pablo dice, oren por ellos, oren por ellos. Tomó de los salmos y dice que oren por ellos, por lo que están en eminencia. Pero ¿cómo voy a orar por estos ladrones si son todos unos ladrones? Dios me manda a orar por ellos. Dios sabrá porque están robando y tendrán que responder a Dios. No es mi cosa, yo no los puedo hacer cambiar. Ni porque yo hable con un amigo y decir, mira, si esto no está por cuáles ladrones, cómo roban al país, no va a cambiar la situación por lo que yo hable. Yo soy portavoz de buenas noticias. ¿Está escuchando, hermano? ¿Está escuchando el pastor? Que Dios nos ayude en esta mañana y la palabra de Dios tenga cabida en vuestros corazones. ¿Anotó todos los puntos? Con la ayuda del Señor, si Dios así lo quiere y lo permite, con la ayuda de nuestro hermano Bruno, el mensaje de hoy estará grabado, estará al aire en las próximas 48 horas. Entonces, usted podrá tener el compacto completo de la palabra de Dios y decir, bueno, ¿qué me demanda el Señor? ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? ¿Cómo cambio mi lenguaje? ¿Cómo cambio mi diálogo? ¿Cómo cambio mi expresión oral? ¿Cómo lo cambio cada día más y más? Las circunstancias externas, lo que yo veo, no las puedo hacer cambiar yo. No tengo poder alguno. Pero tengo que estar en el reino de Dios y hacer lo que me demanda Dios y hablar lo que me demanda la palabra de Dios, sujetándome en primer lugar a sus mandamientos. Deje que el asunto social se encargue de sí mismo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias a esta hora de la mañana por esta palabra, por esta instrucción que viene directamente de ti, Señor. Espero, Señor, que el Espíritu Santo pueda hacer cabida en cada corazón y en cada miembro de la iglesia. Que el corazón de cada hombre y de cada mujer de esta iglesia pueda acercarse a la vida que llevaron esos hombres y mujeres en el primer siglo, cuando tu iglesia fue fundada, Señor. Cómo predicaban, cómo estos hombres esparcían bajo circunstancias muy adversas, predicaban tu palabra y las mujeres colaboraban, eran activas, no eran mujeres pasivas, a pesar de las circunstancias. Señor, y tú hoy, en pleno siglo XXI, eres exactamente el mismo. Tu palabra no ha cambiado, el mensaje no ha cambiado, tu palabra no ha cambiado, es exactamente la misma. Y para ponerle la seguridad a tu palabra, tus palabras mismas lo certifican. Jesucristo, Señor, cuando dijiste, el cielo y la tierra van a pasar, pero mi palabra no va a pasar, no va a pasar. No. Se acabará el cielo y la tierra, pero mi palabra es inquebrantable. Mi palabra es inmutable. Gloria a Dios por tu palabra, Dios mío. Y bendice a esta iglesia, fortalece el ánimo
de la iglesia, de todos los hermanos que a esta hora están en contacto, Señor, por las diferentes vías. Ruego por ellos, intercedo por ellos, para que los fortalezcas, para que los animes, para que los ayudes, Señor amado. Y de mí tengas misericordia, Señor, y seas propicio a mí, pecador. Misericordia, Señor, aleluya, para proseguir adelante, para estar ocupado en las obras del reino, no estar preocupado si me van a pagar el bono, no me van a pagar el bono, no, no, Señor, ayúdame, ten misericordia de mí, para que cuando me encuentre con un gentil y empecemos a hablar, el gentil lo primero que saca es la situación como está. Ahí está. Ahí está la oportunidad para decirle, bueno, amigo, yo pienso distinto porque tengo que comunicarte buenas nuevas. A mí me manda el jefe mío, mi jefe Jesucristo, y me manda a decir, amigo, hay buenas noticias. Soy portador de buenas noticias. Aleluya. Bendice a la iglesia, bendice a estos hombres y a estas mujeres de esta iglesia, a todos, a todos, a todos por igual. Fortaléceles y ayúdeles junto a sus hijos, a su familia, a sus hogares, sean bendecidos y fortalecidos. En el nombre de Jesús, la gloria es para el Padre, para el Hijo y el Espíritu Santo. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.